Miren, la verdad que hay una conjunción digamos, de patologías porque hemos tenido nosotros en los consultorios, y creo que esto es, los consultorios médicos son privados y estatales, son, digamos, el termómetro de lo que pasa, ¿no? En la epidemiología, en la situación sanitaria de una determinada población. En este caso lo que venimos viendo es un aumento importantísimo en las consultas, en todo lo que tiene que ver con cuadros respiratorios tipo influenza, con Ajá. cuadros gripales realmente que con pacientes muy sintomáticos, con fiebres muy elevadas, con dolores articulares, dolores musculares, sensación de apaleamiento. Eso es una característica del virus influenza, Que le duele no mucho así el de cuerpo, los ¿es resfríos eso? comunes. Claro, Ajá, inclusive sensación de escalofríos, y ajá. concomitantemente hemos tenido también muchísima consulta por cuadros. Yo hago adultos principalmente, pero Sí. hemos tenido, esto se tradujo también en la parte pediátrica, consulta por cuadros gastrointestinales, con náuseas, con vómitos, con dolores abdominales, algunas veces diarrea, otras veces sin diarrea, con fiebres muy elevadas, y generalmente cuadros de presentación brusca. Esto es bastante Ujú. privativo de los cuadros virales, no así tanto de los bacterianos, ¿no? Entonces, hubo una conjunción, casi un 70-80% de las consultas, por lo menos en mi área, ha sido por este tipo de patologías. Entonces, asumimos que podría tratarse de una situación netamente de origen viral. Se ha echado la culpa, ¿no?, al virus influenza B, que son los casos que han, digamos, han acontecido un poquito más en número en la provincia, pero convengamos que influenza son tres tipos de virus: influenza A, que es la influenza pandémica; la B, que es la influenza estacional; e inclusive hay una influenza C también, que está muy poco descripta. Pero básicamente estos virus están contenidos en la vacuna para la gripe, ¿no? Creo que eso es importante recalcarlo, Ajá. pero sí Claro. hemos visto estos casos, y generalmente cuando son cuadros con fiebres demasiado elevadas y difíciles de bajar, Mm. tienen una connotación de origen viral. Y muchas veces, así como vienen los cuadros, se van en 3 a 4 días, y hemos tenido situaciones en Un las cuales poquito los más. pacientes han estado 7 a 10 días, ¿no?, Sí. de síntomas. Ahora, doctor, se habla de por ahí casos complicados de laringitis o faringitis. Hay como una mezcla. ¿Habrá mutado algún virus de esas características? No, en realidad lo que está pasando justamente es el impacto en cada ser humano, Mm. de estos virus. En algunos casos hemos tenido realmente, como lo estás diciendo, hemos tenido un gran abanico de sintomatología, Sí, cuadros sí, que sí. se simulaban o por lo menos se presentaron como sinusitis, con abundante rinorrea, con mucosidad, con ardor ocular; otros con dolores, digamos, importantes de garganta; otros con laringitis, digamos, que han perdido la voz inclusive; Sí. otros con cuadros tipo traqueitis, con tos muy importante en cuanto al dolor en el pecho al momento de la tos; otros con conjuntamente, como decís, el cuadro respiratorio, más los cuadros gastrointestinales. Entonces, es verdad, hemos tenido una amplia variedad, y esto se debe, no es que sean distintos virus, sino que se pueden deber al mismo tipo de virus, pero el Ujú. impacto en el ser humano y en el tipo de pacientes de Ajá. connotación son Y, distintas, ¿no? y doctor, ¿pudo haber habido entonces alguna baja en cuanto a vacunación, digo, antigripal? Tal vez se hizo foco en el tema COVID y esto del antigripal habrá quedado un poquito al margen. Esto, no se olviden que en marzo Ajá. de este año tuvimos un brote importantísimo de influenza, Sí, algo bastante similar a lo que estaba pasando, nada más que se confundía un poco la situación con con COVID, COVID-19, exacto. y se estaba priorizando la vacunación para COVID. Y lo que sí pude notar yo en el consultorio es justamente un cierto temor a la vacunación concomitante de antigripal con la COVID-19. Mm, Entonces, eso pudo haber pasado. Convengamos que la vacuna para la gripe está indicada de cajón en los pacientes de mayores de 65 años, y en los grupos menores de 65 años está indicado en pacientes especiales, como ser diabéticos, hipertensos, asmáticos, inmunosuprimidos, embarazadas. Son pacientes con, ujú. digamos, que serían los grupos de riesgo. Ahí estaba indicada la vacunación influenza. Y es decir, van a las estadísticas, la mayoría de los casos se están dando en pacientes que no han tenido o que no han recibido la vacuna para influenza, o grupos que no están dentro de los grupos cuasi obligatorios para Claro. vacunas. Ahora, doctor, ¿qué hace un papá? Porque uno se encuentra en esa dicotomía, ¿no? El niño empieza con síntomas muy fuertes, picos de fiebre de 39, de 40, cuando uno sabe el riesgo que implica que lleguen a esa temperatura. ¿Lo llevo a una guardia, lo llevo a un consultorio, espero? ¿Qué hago? Porque, digamos, uno dice voy y capaz que en realidad están
todos, digamos, los que están esperando pueden estar enfermitos y uno puede contagiarse de una cosa o de otra. ¿Cuál es la primera reacción que debiéramos tomar? En el caso del paciente pediátrico, si bien no es mi área, dentro de lo que fue nuestra rotación hemos visto niños, claro. hemos estado en el hospital de niños, ¿no? Entonces conocemos algo de esta historia. En realidad todos los cuadros que tienen que ver con fiebre elevada, que es bastante característico de los cuadros virales, sobre todo, como lo dije recién, de comienzo brusco, de instalación brusca y fiebre muy elevada, 39 grados o más, lo primero es tratar de bajar la temperatura. Siempre en la casa, el papá, la mamá, tenemos medicamentos para hacerlo, paracetamol o novalgina, y se puede aplicar los medios físicos. Los medios físicos, básicamente, ponerlo al chiquito debajo de la ducha y tratar de bajarle la temperatura con baños, ¿no es cierto? Que esto se llama descenso por medio físico, y por supuesto siempre en la manera posible hacer la consulta lo más pronto posible para poder tratar sintomatológicamente a este chico y determinar realmente si trata de algo viral o podría ser algo bacteriano que merezca un tratamiento antibiótico. Eso es fundamental. No automedicarse en el caso de los adultos y no medicar a los chicos sin el conocimiento, porque los cuadros pueden ser muy distintos realmente. E inclusive hemos recibido pacientes, yo en mi caso, paciente que terminó siendo una apendicitis, por ejemplo, el paciente consultó por un cuadro que él pensaba que podría ser algo gastrointestinal de lo que está sucediendo en la provincia, y terminó, después de un examen físico, terminó siendo un apendicitis operado. Entonces, esto es lo que quiero llevar a la gente, la tranquilidad, la no automedicarse, hacer la consulta al médico, eso es fundamental. Bien. Ahora, barbijos. ¿Qué hacemos? Porque en las escuelas a los chicos hasta tercer grado no se les exige. ¿Es importante a esta altura o ya no? Fíjate que la gran mayoría de los pacientes adultos que hemos atendido en los consultorios han empezado los cuadros a partir de chicos. Claro. Los papás han sido los que han consultado diciendo que el primero que empezó con la sintomatología fue el niño. Y en realidad estamos en una situación en la cual el barbijo ya no está siendo obligatorio en ningún lado. De hecho, en los consultorios estamos nosotros indicando y obligando a los pacientes a usar el barbijo en la sala de espera, sobre todo si están sintomáticos con este tipo de cuadros, ¿no? Y lo principal es la no automedicación y sobre todo tener cuidado en cuanto a la prevención. La higiene creo que es fundamental, y la prevención tiene que ver igual que con COVID-19. Estamos en una situación en la que están conviviendo virus influenza, y recién lo comenté, H3N2, H1N1, que están conviviendo en la circulación conjuntamente con influenza B. Entonces tenemos una conjunción de virus influenza que están ocasionando cuadros de distinta índole. Para la prevención, básicamente, el paciente sintomático debe usar barbijo. Bien. Nosotros hemos tenido consultorios, los pacientes vienen sin barbijo, aún con tos. En la casa es un virus muy contagioso, por lo tanto en la casa deben sí o sí usar barbijo las personas que están sintomáticas, los que concurren a lugares cerrados en la manera de lo posible también, y la higiene de manos es fundamental. Satinizante y el alcohol en gel es fundamental para poder prevenir. Creo que la prevención es exactamente la misma que para COVID-19. Y fundamentalmente la vacuna. Creo que eso es clave para poder contrarrestar esta situación.